Como resultado de los retos que plantea un mundo globalizado para las generaciones actuales, muchos países, incluido México, han puesto en marcha políticas educativas para la enseñanza de una lengua extranjera durante la educación básica. De lo dispuesto en el Modelo Educativo 2017, autoría de la Secretaría de Educación Pública, se estipula que la enseñanza del inglés se extenderá de secundaria y preparatoria a preescolar y primaria. El perfil del docente de inglés a nivel secundaria y media superior queda bien definido en la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual determina que el docente de inglés en el sector educativo público, además de demostrar conocimientos y habilidades para la docencia a través del Examen Nacional de Ingreso, deberá demostrar dominio del idioma inglés a nivel B2 y poseer un perfil profesional en la enseñanza de lenguas. Este requerimiento de especificidad en los perfiles garantiza que el docente se especialice en la enseñanza de un área disciplinar o asignatura en particular. En el nivel preescolar y primaria, por el contrario, un solo docente es quien imparte todas las asignaturas del mapa curricular. Ante la implementación formal de la enseñanza del inglés a nivel preescolar y primaria, surgen dos posibles escenarios en referencia al docente. 1. La enseñanza del inglés estaría a cargo del docente titular del grupo. 2. La enseñanza del inglés estaría a cargo de un profesor adjunto especialista en la enseñanza de lenguas. El panorama en referencia al perfil del docente de inglés a nivel preescolar y primaria aún no es claro. Sin embargo, ¿cuál sería el perfil del docente de inglés a nivel preescolar y primaria? ¿Qué implicaciones políticas, económicas y pedagógicas tendría que la enseñanza del inglés estuviera a cargo del docente titular del grupo o de un profesor adjunto especialista en la enseñanza de idiomas? Hoy, en Se Dice Que, la enseñanza del inglés en el Modelo Educativo 2017, el perfil del docente de preescolar y primaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Se Dice Que. Aquí estamos esta tarde compartiendo una pues ya larga charla desde hace algunos minutos sobre un tema que seguramente les va a ser de mucho interés, y es justamente el modelo educativo para la educación básica, y no en general el modelo, sino especialmente un programa que incluye este nuevo modelo, que es la enseñanza del idioma inglés desde los niveles preescolar y primaria. Y para platicar de este interesante, polémico y a lo mejor preocupante tema, porque creo que es algo muy, muy complejo, nos acompañan el día de hoy dos excelentes amigas y maestras de la División Académica de Educación y Artes, la maestra Patti de Dios. Muchas gracias, Patti, por estar con nosotros, y la maestra Juanita May. Juanita, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Siempre un placer charlar sobre estos temas que además, bueno, pues no solo les apasiona, sino que son expertas. ¿Qué implicaciones trae para el sistema educativo, especialmente, prácticamente, para algo que nos llega a nosotros de manera directa, para la formación del docente con estas intenciones de la enseñanza del idioma inglés desde nivel preescolar? Yo creo que para la universidad, y particularmente para quienes estamos en la licenciatura en idiomas, es un tema que nos hace pensar en la necesidad de cómo responder a través del plan de estudios de la licenciatura en idiomas, a través del perfil del licenciado en idiomas, de alguna manera responder a esta necesidad que se plantea ya como política institucional, como política nacional. Sí. Y me parece que la licenciatura en idiomas responde a esa expectativa que se tiene de que los que salgan de la licenciatura en idiomas, los egresados, puedan incorporarse a un mercado laboral que ahora ya es un poco más, se amplía, ¿no? O sea, que de por sí siempre ha sido muy amplio, ¿no? Así Desde hace algunos años en donde se le empezó a dar mucha importancia Así es. Entonces, para el egresado en idiomas, me parece que se abre un camino mucho más amplio, y es interesante para nosotros los docentes de esta licenciatura, porque nos permite de alguna manera entender cuál es la necesidad
que se presenta para la enseñanza del inglés en educación básica y cómo estos estudiantes se insertan en ese mercado laboral, ¿no? Claro, la cápsula nos habla de al menos 2 escenarios que tendríamos que a lo mejor analizar y pues a lo mejor no depende de nosotros, pero sí comentar, discutir, reflexionar. ¿Qué será lo que seguramente estaremos viendo? La incorporación, como dice Juanita, de muchos profesionales licenciados en idiomas o profesionales de la enseñanza de la lengua inglesa a las aulas, a las escuelas, o bien una capacitación de los docentes normalistas para que ellos mismos en sus aulas dediquen como una asignatura más la enseñanza del inglés. Me parece que tendrían que ir por pasos, porque a nivel primaria, preescolar, los maestros, según lo que hemos observado por prácticas que hacen los estudiantes de la licenciatura en idioma, pues no manejan el inglés, ¿no? Claro. Y el dominio de una lengua es bastante complejo, y aparte el conocimiento de la metodología para enseñanza de lenguas es mucho más complejo. Entonces, en un primer momento se tendrían que emplear a egresados de la licenciatura en idiomas que capaciten a estos maestros, e incluso podrían ellos trabajar, ¿no?, a nivel primaria, secundaria, preescolar, porque tienen la formación que se está requiriendo de ellos, ¿no? Se está requiriendo de ellos que manejen bien el idioma, pero además que manejen metodología, que conozcan acerca de la cultura, y desde un enfoque no tradicional, sino basado en tareas, desde un enfoque constructivista, desde un enfoque por competencias. Entonces, me parece que los más indicados serían los egresados de la licenciatura en idiomas aquí en el estado. Especialmente, Patti, entendemos que efectivamente la enseñanza del idioma inglés no es que se sume una asignatura más al currículum de los pequeños, sino es todo un aprendizaje que implica, como decías, una metodología y que va encaminada a desarrollar ciertas habilidades. Sí, bueno, para empezar, si estamos hablando del enfoque por tareas, implicaría no saber acerca de la lengua, sino aprender a hacer cosas a través de la lengua, y cosas que estén relacionadas con la vida cotidiana, para resolver problemas concretos. De esa manera se plantea desde el Programa Nacional de Inglés. Entonces, esto requiere de muchísimo tiempo para estudiar inglés y luego estudiar metodología. En la licenciatura, ahí está planteada desde varias líneas. Por ejemplo, está la línea de inglés, que llevamos 7 semestres de inglés. Está la línea, bueno, en el caso de enseñanza, aprendizaje de enseñanza de una segunda lengua, son varias asignaturas en las que se van formando para enseñar desde enfoque basado en tareas, enseñanza del sistema lingüístico, enseñanza para primaria y secundaria, el aprender a hacer una clase, a preparar una clase, y desde la formación, ¿no?, conocer acerca de los procesos de adolescentes, de niños. Y bueno, ponerlo todo en práctica es bastante complejo, es un área. De hecho, la lingüística aplicada surgió a partir de toda esta investigación que se hizo sobre metodología de enseñanza, ¿no? Entonces hay muchísimo que aprender, ¿no?, y poner en práctica, obviamente. Entonces ese es un reto para el PRONI. Claro, y esto hablando de en las aulas. Más si la intención también del modelo incluye la formación o la capacitación de algunos profesores en esta habilidad de la enseñanza, pues incurrimos o pensamos ya en otras implicaciones. Sí, a mí me parece que la estrategia es una estrategia que está planteada para irse desarrollando de manera gradual. Y como bien lo decía la maestra Patti,
me parece que no es así tan sencillo, ¿no? Por una parte es la apropiación de la lengua como tal, el sistema lingüístico como tal, que supone una serie de implicaciones relacionadas con sonidos, con grafías, con significados, etcétera. Por una parte gramaticales inclusive, que es la parte más, a veces más, con la que más se trabaja, pero como que no es la que necesariamente en la que tenemos que enfocarnos en la enseñanza del inglés, porque esto incluye muchos elementos, ¿no? Y partir de la perspectiva de la apropiación de la lengua desde la perspectiva del enfoque comunicativo, ¿no? Por una parte. Entonces, primero es apropiarse del sistema lingüístico y después desde qué metodologías se va a enseñar ese sistema lingüístico. Entonces, las implicaciones que tiene esto no solo está centrado en los sujetos que se van a formar para enseñar el inglés, que en este caso sería la aportación de nuestra universidad a través de la licenciatura en idiomas, claro. la configuración de un perfil profesional que domine no solo el sistema lingüístico, sino que además tenga las competencias pedagógicas, los enfoques metodológicos que le permitan, en el nivel que sea, en preescolar, en primaria, desarrollar esa habilidad para la enseñanza del inglés. Claro. Permítame un momentito, Juanita, vamos a hacer un breve corte. Hoy estamos platicando sobre el nuevo modelo educativo para la educación básica, que incluye la enseñanza y el aprendizaje, por supuesto, del idioma inglés, con Patti de Dios y Juanita May. Regresamos en un momento. Estamos de regreso en Se Dice Que, hoy platicando con Juanita May y Patti de Dios sobre las implicaciones que traerá la inclusión del aprendizaje del idioma inglés desde los niveles preescolares y primaria. Juanita, nos platicabas hace un momento que la reforma o el modelo incluye una incorporación, digamos, de estrategias de manera paulatina, que incluye varios aspectos, no solamente la formación del docente, sino algunas otras estrategias que tienen que ver con la incorporación de manera más viva, permíteme el término, tú usas algo más tecnicismo, pero la incorporación viva de una lengua, ¿no?, al currículo. Sí, decía que primero era apropiarse de la lengua, del sistema lingüístico, y después, o al mismo tiempo, no tiene que ser necesariamente separado. Sí. Por eso es que el licenciado en idiomas juega un papel, va a jugar de manera muy importante un papel en esta idea del bilingüismo, digamos, en educación, especialmente en educación básica, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo el que viene a la licenciatura en idiomas, no solo se va a apropiar del sistema lingüístico, sino que además va a conocer, va a dominar, va a poder desarrollar desde diferentes enfoques, desde diferentes necesidades y perspectivas, la enseñanza del inglés. Entonces, en este sentido, me parece que para los licenciados en idiomas se amplía, digamos, ese mercado laboral en el cual va a poder tener una participación muy importantísima en esta idea de que los niños de preescolar, primaria, secundaria y a nivel media superior, pues puedan llegar a tener cierto dominio, a alcanzar cierto dominio, cierta competencia sobre la propia lengua, ¿no? Entonces, una de las estrategias que me parece muy importante mencionar es la idea de una convocatoria que se va a lanzar a través de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, donde serán contratados un poco más de 1000 maestros, y me parece que aquí los jóvenes egresados de la licenciatura en idiomas, los que ya egresaron y ya tienen una certificación
pueden probar su nivel de proficiencia lingüística en inglés, pues puedan entonces acceder a esas plazas, que no solo va a ser una idea de contratarlos temporalmente, sino que en base a su desempeño, en esta idea de que la promoción en el sistema educativo va a ser a través de mérito. Bueno, el licenciado en idiomas encuentra un espacio, un campo muy interesante, sí, claro, en donde podrá acceder a competir para esas plazas y no solo estar en una posición de eventuales, sino en una posición de seguridad laboral. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante que los jóvenes de idiomas, tanto los ya egresados como los que están, puedan de alguna manera meterse en esta estrategia, un poco ir alineándose y encontrar de qué manera pueden ir ellos, a partir de la formación que tienen, del propio currículum, claro, de la licenciatura en idiomas, pero también del conocimiento de cómo funciona el sistema educativo y cómo se incorpora y cómo se pueden incorporar dentro, claro, de la estrategia nacional de la enseñanza del inglés, ¿no? Entonces, esta parte yo quisiera comentar que la formación de licenciado en idiomas desde hace mucho tiempo, de hecho es la raíz el espíritu de esa licenciatura es justamente la enseñanza de la lengua, de una segunda lengua. Eso quería yo comentar, porque sí, sí, claro, el egresado de la licenciatura en idiomas, siempre que sea desde la línea curricular de formación en aprendizaje y enseñanza de lenguas, porque también tenemos otras líneas, sí, traducción como la interpretación, que hay es otra historia, es diferente, ¿no? Claro. Es importante que sea egresado de esta área, ¿no?, de enseñanza. Sí, y lo mencionaba porque digamos que no es una licenciatura que está ahora surgiendo ante esta necesidad, sino es una licenciatura que ya lo tenía visionado desde hace 1990. Pues, imagínate, sí, más de 27 años. Con el boom petrolero. Ya se veía, ¿no?, esta necesidad de formar profesionales con técnicas, estrategias, con una apropiación de la lengua, etcétera, etcétera. Recientemente estamos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en un proceso de reestructuración de muchas licenciaturas, si no es que, pues, yo creo que de todas, si no es, sí, algunas por ahí que estaban recientemente creadas, probablemente se salvaron de este proceso. ¿Hay algunos cambios que se ajusten para dar respuesta específicamente a las necesidades actuales del sistema educativo mexicano? Bueno, de hecho, desde el Plan de Estudios 2010 esta línea estaba planteada desde dar respuesta a las necesidades a nivel primaria, secundaria, okay, desde el 2010. ¿no? Sí, que fue para el auditorio la reciente o la más reciente y las prácticas que hacen los jóvenes es a nivel primaria y secundaria. Toda la línea está planteada desde ahí, desde antes incluso de esta reciente reforma. Claro, hay una línea muy fuerte que en la licenciatura en idiomas es justamente la docencia o la formación, sí, de profesionales para la docencia, ¿no? Sí, de hecho, en el plan de estudios del 2010 se incluyen asignaturas que van configurando ese perfil para el desarrollo de habilidades docentes para la enseñanza del inglés. Y particularmente en este proceso de reestructuración, el que acabamos prácticamente de terminar y que se va a poner en marcha seguramente, sí, en un semestre o 2 sí, semestres posteriores, inclusive hay una asignatura que se llama así, se llama Enseñanza del Inglés en Educación Básica. O sea, ya sí, es un poco, secundaria. Sí, pensando en aquellos estudiantes que puedan de alguna manera conocer primero el sistema y cómo funciona de alguna manera educación básica en sus diferentes niveles, y por el otro lado también cómo ellos pueden conocer la didáctica para la enseñanza del inglés en edad infantil, que no es lo mismo en jóvenes que en adultos. Entonces, en este sentido, me parece que ha sido una
visión adelantada. Me parece que es un plan de estudios muy vanguardista en ese sentido, porque se adelanta, ¿no?, al planteamiento que hoy se hace a través del modelo educativo, en esta idea de que todo mundo, en todos los niveles, debe de aprender inglés. O sea, entonces hay una serie de implicaciones que no solo son académicas, sino son sociales, son políticas, son laborales, y me parece que aquí todos, tanto la universidad, en esa idea de vincularse con la sociedad por una parte, y por la otra de vincularse con los niveles educativos, medio superior y educación básica, me parece que responde a esas expectativas, ¿no? Y creo que el plan de estudios del 2017, si le podemos llamar así, sí, en la reestructuración del 2017, me parece que está muy alineado, ¿no? Sí. Porque hay los nombres, la nominación, la nomenclatura que se les da a ciertas asignaturas, van pensando justamente en esa idea de cómo se configura el perfil del licenciado en idiomas que pueda responder a la enseñanza del inglés, particularmente Exacto. en preescolar, particularmente sí. en primaria, en secundaria. Cosa que me parece que se había pensado en las reestructuraciones anteriores, pero de una manera muy general, Así muy genérica. En esta reestructuración del 2017 me parece que ha sido un poco más específica la idea de configurar ese perfil del egresado, del estudiante en idiomas, que le permite incursionar como profesor del inglés, del francés o del italiano, claro. que son las 3 lenguas en las que se puede trabajar en ese perfil en la licenciatura, sí. Y que pueda ser ubicado de manera muy específica, con metodologías, con estrategias, con actividades, con materiales, con recursos, muy particularmente para niños de preescolar, niños de primaria y niños de secundaria. Me parece que esta es una de las cosas muy interesantes en el plan de estudios, y que los estudiantes que vengan y que se inicien en este plan de estudio van a estar justamente en esa configuración más específica para responder a la necesidad de la enseñanza del inglés en educación básica, ¿no? Pues sin duda una fortaleza del plan de estudios de la licenciatura en idiomas, que fue visionaria y que ahora está consolidando esta vinculación, como dices, Juanita, en donde a veces los programas de una licenciatura parecieran estar distantes, por ejemplo, de algún campo laboral específico, y ahora mismo vemos que están pues relacionados íntimamente con actividades específicas para los que van a ser requeridos. Algo que me parece interesante también de nuestro plan de estudios sí. es que esta línea de aprendizaje y enseñanza se apoya también de otras líneas, bueno, todo lo que es inglés, todo lo que es lingüística y todo lo que es cultura. Entonces el egresado cuenta con esa formación, y sí. me pareció también interesante que en los planteamientos de la SEP, el egresado de la normal debería tener este perfil. Claro. Aquí, bueno, sería interesante saber si toda esa formación en lingüística, cultura, inglés y enseñanza va a ser en inglés, porque en nuestra licenciatura todas son en inglés. Entonces la práctica de la lengua es constante. Claro. A lo que te refieres es que aquí se enseña inglés en inglés. En inglés, sí, claro. Siempre. Todas claro. esas líneas son en inglés. Sí, y eso ayuda infinitamente, ¿no? Porque es la aplicación práctica, digamos. Sí. Bien, Juanita, yo quisiera, estamos por cerrar el programa, pero se me hace muy interesante esta situación de la convocatoria, como para hacerles una alerta a los chicos que están a lo mejor en el público y que nos dices, estén pendientes de esta convocatoria, ¿no? Sí, yo creo que aquí la idea sería meterse a la página de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Porque va a ser una convocatoria a nivel nacional. Okay. Seguramente uno de los requerimientos que van a estar ahí, que puede ser una preocupación para los egresados de la licenciatura en idiomas, es la certificación en inglés. O sea, tienen que mostrar una evidencia de que están certificados en cualquiera de los programas que hay de instituciones certificadoras de la lengua inglesa. Perfecto.
Pues ahí está la invitación para todos, porque bueno, a lo mejor en el público tenemos a alguien que esté interesado en esto y estaremos pendientes de ver el desarrollo paulatino de cómo va incorporándose en este modelo educativo el aprendizaje de la lengua inglesa. A ustedes les invito para que la próxima semana nos sigan en una emisión más de Se Dice Que. Juanita, Pati, muchas gracias. Buenas tardes.